Ahí está la invitación, ahí la tiene usted. Por favor, acéptela para que se entere de todo lo que tiene que ver con el mundo legislativo, el trabajo de diputados y senadores mexicanos que tienen que ser parte de nuestro diálogo corriente, ¿eh? Todos los días. Es un asunto importante, no se lo pierda. Ahora, recibimos con mucho gusto al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en temas constitucionales. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Feliz año. César, feliz año. Muy bien, muchas gracias y con un gusto estar contigo y con el auditorio. Y es para hablar de un tema. Ya hablamos del huachicoleo que trae el Ejecutivo vuelto loco combatiendo este flagelo, también del Legislativo. Incluso vamos a hacer un programa, acabamos de anunciarlo, para enterarnos de todo el mundo legislativo. Pero ¿qué pasa con el judicial? Acaba de cambiar la presidencia, ahora está Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo empieza? Empecemos con eso. ¿Cómo empieza la administración, vamos a decir, o el tiempo en la presidencia de Arturo Saldívar? En mi punto de vista, y creo que el de la comunidad en lo general, empieza bien. Y empieza bien porque inicia generando una distensión entre lo que había sido la confrontación vista con el Poder Ejecutivo fundamentalmente. La primera medida en el discurso del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue ciertamente la independencia del Poder Judicial de la Federación, pero no aislamiento. Primera el mensaje. Defender la autonomía, defender jueces y magistrados, pero no aislarse de lo que son las políticas públicas en donde se suscribe, por ejemplo, el tema de la austeridad republicana que anuncia el presidente. Es que una cosa es el discurso y otra cosa es que ya hay hechos concretos. ¿Cuál es un recuento rápido de lo que ha hecho en estos primeros días? Bueno, tenemos que decir que lo primero que hizo fue hacer una autorreducción. Trabajó para que los ministros acordaran, porque no puede ser de otra manera, en una autorreducción, porque el artículo 94 no permite que se les reduzca a los ministros, magistrados, a jueces o a magistrados del Tribunal Electoral por otro poder. Entonces, conservando este término constitucional, bajaron a 25%. Mismo tendencia siguió el Consejo de la Judicatura Federal, lo mismo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay una cuestión, esas son reducciones muy importantes, por cierto, que hace el Poder Judicial, pero ¿cuáles son las atribuciones del presidente? Regresemos a eso para la gente que no es docta o que no se entera mucho, porque la verdad es que es poco mediático el Poder Judicial. ¿Cuáles son las funciones? ¿A qué se está comprometiendo cuando es presidente de la Suprema Arturo Saldívar? Muy buena pregunta. Yo veo que es una buena oportunidad para dar cuenta de esto de una manera sencilla. El ministro presidente ya no integra proyectos, ya no será un ministro de estudio, sino ahora le corresponderá atemperar, digamos, los proyectos, llevar a cabo las diligencias y discusiones de las propuestas que hagan los ministros en las discusiones de pleno o de sala. Por otro lado, el ministro presidente de la Corte también lo es del Consejo de la Judicatura Federal. Y esto es muy relevante porque se ha reconocido que es necesario revisar este esquema donde el ministro presidente lo es de la Corte, revisa todos sus trabajos, revisa la parte administrativa y lo es del Consejo de la Judicatura Federal. Cabe mencionar que el Consejo de la Judicatura es algo así como la Contraloría Interna, entre otras cosas, del Poder Judicial. Entonces, se suele decir que es juez y parte de lo que sucede adentro de este poder. Ciertamente, César. Y, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, no menor, le corresponde designar magistrados y jueces federales. Y de ello se tiene que empezar a analizar porque el ministro ha reconocido que hay que revisar los procesos de selección. Para nadie es un secreto, no lo fue, el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial lo dieron a conocer y eso es plausible, el grave problema de la venta de los exámenes el año pasado, lo que ha resquebrajado la confianza, una confianza ganada por lustros, ganada por muchos años del Poder Judicial de la Federación y que debe mantenerse. Y creo que el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien es egresado de la academia y es egresado de la praxis de los abogados, tiene una sensibilidad para abrir el debate analítico hacia la designación de jueces y magistrados. Se lo ubica como progresista, ¿eh? Con el tema de la marihuana, uno que recuerdo así, el de Smart, él llevaba la voz cantante. ¿Sí es progresista? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo recibieron los otros ministros? Sin duda que sus criterios, los criterios del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, debo decir algo, el ministro tuvo injerencia en la revisión de la reforma constitucional de 2011 y en su momento él fue uno de los promotores de la ley de amparo. Es una persona que ha puesto en la mesa la evolución del derecho, el derecho en función de proteger a las personas. Y es progresista porque, por ejemplo, en el caso de la marihuana que todos recordamos, o en el caso de, digamos, la
interrupción del embarazo en la Ciudad de México, o aún en el polémico caso de Florence Cassens, él prefirió darle apertura y entrada a criterios que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces es un ministro de vanguardia, es un ministro liberal, es un ministro abierto, que enfrentará una corte de ministros que es el contrapeso a algunos conservadores. Dicho esto, para bien, conservadores de los criterios que se han solidificado en el Poder Judicial. ¿Cuáles dirías tú, para cerrar, que son los primeros toritos que le vienen encima como presidente? ¿Cuáles son los primeros retos? Unos ya los vemos hablando en términos taurinos, ya los vemos salir. Es el caso de la pendiente acción de inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones. El criterio con el que se va a resolver este importante tema es el tema de las controversias constitucionales en función de esta misma ley y los amparos, los más de 20 y tantos mil amparos que se han presentado contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Y uno más, creo que el mayor de los toritos y el mayor de los temas, porque sin duda esa reforma constitucional que probablemente mañana sea aprobada por el Congreso en términos del artículo 135 y pase por los Congresos, como bien lo informabas, en el espacio. La Guardia Nacional, por supuesto. La Guardia Nacional. Muy seguramente vendrán amparos, vendrán controversias, si no es que acciones de inconstitucional, con una novedad, César Auditorio, importantísima de revisar. La reforma constitucional no encuentra un medio específico en el sistema constitucional, pero los antecedentes de criterios, por ejemplo, en la antigua revisión del caso Camacho o la controversia de la reforma indígena, nos dicen que la Corte sí ha admitido a trámite y revisión, porque no olvidar que la Convención Internacional, por ejemplo, el llamado Pacto de San José, la Convención Interamericana, establece que los estados no militarizarán su seguridad pública. Y es todo un tema. La Corte seguramente recibirá, admitirá y estudiará dándonos criterios y esperamos de eso los mexicanos para... Bueno, seguramente ya está tomando nota y vamos a estar atentos de lo que pasa primero en el Senado, porque esa es la primera aduana que tiene que pasar, esto que aprobaron los diputados. Muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente durante 2019 y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Auditorio. Gracias.